Bienvenida, doctora Adriana. Buenas tardes. Llegamos a ese nivel de corrupción con un punto tan alto en el cartel de la contratación, lo señala el doctor Pablo Bustos, por la falta de determinación, por la falta de funcionamiento de los órganos de control en Bogotá. ¿No está funcionando? No creo. Yo creo que llegamos a ese nivel de los últimos 8 años y con más fuerza los últimos 4 de la administración de Samuel Moreno, porque muchos de los ciudadanos que vienen o que tenemos, digamos, la obligación de hacer control social, no vimos por Bogotá. Vamos que Bogotá tuvo unas administraciones que permitieron mostrar que se podían hacer cambios estructurales en temas económicos, en temas de mejoramiento de condiciones de vida, en temas educativos, en infraestructura. O sea, cuando se entregó la administración en el 2000, los últimos 8 años, eso fue 2002, más o menos, o 2004, bueno. Sí. Bogotá tenía unos estándares admirables en materia de crecimiento económico, de superación de la pobreza, el índice de Gini había mejorado muchísimo, disminución de temas de convivencia. Bogotá se ganó por primera vez en la historia de la ciudad la calificación AAA, que todos recordemos del año pasado cuando el presidente Santos se la ganó a nivel nacional, fue el gran logro. Bogotá se la había ganado en esas administraciones, y lo que pasó en los últimos años fue como que todos le dimos un poco la espalda, medios de comunicación, gremios, universidades, organizaciones sociales, como que se nos olvidó voltear los ojos hacia la ciudad. De repente un día fuimos sorprendidos con el informe del carrusel que hizo un concejal, pero ¿qué pasó todos? O sea, el contralor y el personero de la época están ahorita en la cárcel. Entonces, una ciudad de 8 millones de habitantes que tiene un presupuesto de 13 billones, que hace casi con 30.000 contratos al año, no se le puede dejar solamente a 2 o 3 entidades, sino somos muchos los que tendríamos que haber estado alertas y no lo hicimos. Pero usted no coincide con el doctor Pablo Bustos, usted llega tarde por problemas de agenda, pero el doctor Pablo Bustos lo señaló minutos antes de usted ingresar a esta mesa de trabajo, que el punto de partida de la cartelización en Bogotá es administración, no es la administración de Samuel Moreno. Sí, es decir, incluye la administración de Peñalosa. Sí, lo que pasa es que la estructura jurídico-administrativa de la ciudad, digamos, habiéndose logrado unos avances en lo público de probidad y legalidad, por ejemplo el tema de Antanas Mocos en su momento particularmente. Pero usted también habló en este momento, yo quiero repetirle a la doctora Adriana. Mostraron cómo Adolfo, perdón, redondeo la idea, cómo eran insuficientes al punto de que se han mantenido esas estructuras intactas y permitieron que llegara tanto una administración que hicieron énfasis en el tema anticorrupción, pero a su vez esa misma estructura habilitó que se diera sin duda alguna la maximización de la rentabilidad en términos de captura de la contratación, léase esto como cartel de la cartelización de la contratación en Bogotá. Pero es diferente. O sea, lo que quiero decir es que lo que quiero decir es, sí, sé que es diferente. Pues nosotros mismos fuimos los que bautizamos lo de la cartelización de la contratación en Bogotá y denominamos el cartel de la contratación porque hicimos las primeras denuncias y ahí no la vimos a su merced. Pero lo que sí quiero decir con esto muy claramente es que indudablemente la estructura de la ciudad que estaba asentada permitió que se robaran la ciudad y que todavía esa estructura no ha sido modificada, y lo que muestra que la sola voluntad política no es suficiente y el sistema de pesos y contrapesos en la ciudad ha sido un completo fracaso y lo es todavía. Es decir, basta leer lo que dice el propio Hipólito Moreno recientemente, que inclusive el actual contralor y actual personero de Bogotá no fueron elegidos con base en una voluntad democrática del órgano de selección, ya léase Consejo de Bogotá, sino que de pronto que obedeció a unos acuerdos que indudablemente se leían por los propios candidatos que allí participaron. O sea, lo que quiero decir es que tenemos una estructura sumamente frágil, sumamente vulnerable, y que, digamos, se ha mantenido intacta, y la misma ha permitido que se den posibilidades de responsabilidad ciudadana, de pedagogía ciudadana, que tampoco ha servido para nada, porque a la hora de la verdad es imposible que un proceso de esos pudiera si fuera tan legítimo y tan abigarrado con la conciencia social, no hubiera podido dar el reversazo para entrar a un estado de raponeo y de eso para llegar a la conclusión, escúcheme, doctor Pablo Bustos, para llegar a la conclusión que en este momento la ciudad
no cuenta con los suficientes controles para frenar la corrupción. No, es que no se han tomado ni siquiera medidas. Es decir, aparte de la voluntad política que representa la administración, indudable, porque pues lee uno el voto que se dio a favor de la actual administración como el castigo al cartel de la contratación, y en eso habilitando una propuesta un poco más proba, pero en cualquier caso la estructura de la administración, la estructura de la ciudad, los sistemas de pesos y contrapesos no están funcionando todavía. Espacio para la respuesta. Yo aprovecho para hacer un poquito de pedagogía de la ciudadanía sobre la estructura de la ciudad. O sea, la estructura de la ciudad, cuando se está hablando de qué, de los órganos de control o de los sectores de la ciudad o de qué, porque la estructura de la ciudad, administrativamente hablando, Bogotá hizo una reforma en la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón, en donde estructura la ciudad alrededor de 13 grandes sectores: movilidad, educación, salud, integración, hábitat, y busca administrativamente organizar temáticas para que haya una articulación tanto de metas como de funcionarios. Yo tengo coincidencia, digamos, y de lo que estamos hablando es en que la estructura de la ciudad no está a la altura de, por ejemplo, el nivel de presupuesto que hoy tiene Bogotá y que no lo tenía hace 20 años. Correcto. O no está al nivel en el sentido de un equipo y de unas tecnologías apropiadas para poder manejar ese número de recursos y a la velocidad que la ciudad lo requiere. Eso se llama espacio para la corrupción. No, eso se llama ineficiencia. Según el Banco Mundial, toda ineficiencia no es corrupción. O sea, no toda ineficiencia es corrupción, pero sí toda ineficiencia le sirve a la corrupción. Entonces yo creo que hay que distinguir. Una cosa es de la estructura de las secretarías y de la administración. Dos, es el tema de los entes de control. Colombia tiene como entes de control posterior y de carácter sancionatorio la Contraloría y la Personería. Creyó desde el legislador, digamos, que al ser elegidos por los consejos municipales ese era el contrapeso para que no fueran del bolsillo del alcalde de turno, porque se supone que en el consejo están los representantes de los ciudadanos y los ciudadanos van de manera libre a elegir a su concejal. Si el concejal que se elige es un concejal que no tiene unos comportamientos ni unos principios probos, pues entonces, y si está usando su rol, digamos, para hacer persecución política o que le generen unos beneficios, y si no se los dan, entonces abrocha al alcalde de turno, y para eso usa la figura del contralor y del personero. El problema no es la estructura, digamos, porque otros van a decir que lo nombra el alcalde, no, porque el alcalde no lo nombra, no sería independiente, que esa vez es la preocupación que tienen con la veeduría. Y ahí en la discusión de los contrapesos, el legislador en el año 93, cuando hizo el estatuto orgánico, dice, en el caso de la veeduría, por ejemplo, para el tema de contrapesos, el alcalde lo va a poder nombrar, pero el alcalde no lo puede destituir, es decir, lo nombra para un periodo de 4 años. En ese caso, el contrapeso le daría la independencia a que no está angustiado, porque entonces va a decir algo que le pueda generar una posibilidad de ser retirada de su cargo. No es el caso. ¿A usted la nombró Gustavo Petro? A mí me nombró el alcalde Gustavo Petro. ¿Y a usted se le salió de las manos a Gustavo Petro? Y yo creo desde el primer día que empecé que mi lealtad es con la ciudadanía y no con quien me nombró, porque la responsabilidad de un servidor público es la construcción del bien público, que son los recursos que la ciudad ha construido y las metas que la ciudad tiene. Vamos con el balance concreto de la veeduría. ¿Qué está haciendo usted para frenar la corrupción en Bogotá? ¿Qué está haciendo usted para frenar el desorden en la capital? Bueno, yo, digamos, sería pretencioso decir que estoy haciendo algo para frenar. Nosotros hemos tenido claro desde el primer día que un ente de control como la veeduría tiene una misión, y la misión es preventiva. Esa prevención tiene la responsabilidad de hacerla realidad en los diferentes sectores, en las 44 entidades, en los 22 hospitales y en las 20 localidades, y la responsabilidad es compartida con los secretarios, los directores de las entidades, los servidores públicos, que son más de 25.000. Entonces, lo que hay en el plan de desarrollo, que es el artículo 38 del plan, es un programa integral de transparencia, integridad y no tolerancia a la corrupción, que como metas que tiene que ojalá en 4 años, la primera meta de impacto, podamos haber mejorado en 15 puntos el índice de transparencia para la ciudad. Y ese índice de transparencia incluye temas de contratación, temas de visibilidad de la información, temas de impacto en la construcción del bien público, ahí eso es lo que hablamos de integridad, y hemos trabajado en la
esa es como una gran parte, digamos que es fortalecer la capacidad de las instituciones, pero una segunda parte fuerte es la del control social. En eso estamos trabajando en la construcción de observatorios locales por localidad y por temática, haciendo un sistema permanente de petición y rendición de cuentas a la gestión pública. Y tercero gran proyecto está asociado a la formación en cultura ciudadana, que tiene su componente también de cultura de la legalidad, para que la ciudadanía logre tener comportamientos orientados a la integridad y a la probidad. Hoy, si miramos las encuestas de los últimos años, en Bogotá de Cultura Ciudadana, sale que gran parte de la ciudadanía justifica violar la ley si suceden tres cosas. Si es por la familia, justifica violar la ley, si es la única manera que tiene para lograr los objetivos, o la otra razón es porque los demás lo hacen y no pasa nada. Entonces creemos que lo que Bogotá había avanzado los últimos años en materia de cultura ciudadana lo ha perdido, y la construcción de otro sistema de creencias y otro sistema de valores es necesaria para hacer las reformas. O si no, ni porque cada ciudadano tenga un policía es imposible, si el contratista, si el proveedor, si el interventor cree que él tiene razones justificadas para violar la ley, ni por contralorías, ni personerías, ni veedurías que hayan. Y distinguir en que la veeduría ciudadana que hace Pablo Bustos y su equipo es una veeduría que surge de la Constitución del 91, que le da herramientas para que sea una ciudadanía más activa, y la veeduría que hace la administración a través de la veeduría distrital es una veeduría administrativa, digamos casi que un control interno-externo, para poder decirle al alcalde a tiempo dónde vemos riesgos o de mala administración o de corrupción para que los... Usted ya le señaló eso al alcalde de la administración. ¿Dónde ve riesgo la veeduría en la actual administración? Pues nosotros nos hemos metido muy fuertemente en las decisiones de políticas públicas grandes como movilidad, plan de ordenamiento territorial, ejecución presupuestal, y por ejemplo en los temas de ejecución hemos sido muy juiciosos en mostrar informes cada 3, cada 4 meses, señalando, como por ejemplo lo que hicimos ahora el primer cuatrimestre, que la ejecución presupuestal iba en un 26% de ejecución del nivel central, y eso significa pues que hay que generar un mayor desarrollo y aceleramiento en los procesos de ejecución, porque este es un año de ley de garantías. Escúcheme, ahí chocan dos temas, la ejecución y la barrera contra la corrupción, que en eso creo que está confundida la actual administración. Por tratar de evitar la corrupción, no ejecuta, y entonces paraliza la ciudad, y no terminan conjugando los dos temas. Lo que pasa es que eso ya sería mucho decir que la razón de la no ejecución es que están evitando la corrupción. No es cierto. Digamos que la no ejecución puede estar asociada a varias variables. Una hipótesis, digamos, es que la administración pública no tiene los equipos suficientes para poder desarrollar un presupuesto del nivel que tiene hoy el distrito. Un momento. ¿Eso habla de la administración de Petro o del engranaje? Históricamente. Y Petro no es la diferencia, pero, por ejemplo, vamos a ponerle una evidencia clara. Era marzo de este año y muchas entidades distritales no habían tenido sus plantas temporales aprobadas. Entonces mucha gente tenía problemas de ejecución porque no tenían los equipos humanos. ¿Por qué? Porque hay normas nacionales que le dice que usted no puede tener temporales, y pide la Corte desde hace varios años atrás que las entidades tengan unos profesionales más de planta. Pero usted es una excusa válida de la administración Petro. Es una realidad, no es una excusa, porque entonces usted debería empezar a trabajar desde atrás medidas para que no lo coja marzo sin que eso suceda. Pero es una crítica. Lo otro en paréntesis, Adolfo, es también que es notoria la alta burocratización en la administración distrital en alcaldías anteriores, es decir, es indudable que mucha de esta trapisonda, digamos, o ese desgreño, esa compra de favores, de prebendas, de amiguismo, ese clientelismo exacerbado, se traduce en burocracia. Se ha traducido indudablemente en burocracia, y a mí me parece sin duda alguna, en realidad, sano que la administración haya tomado el cuidado de no entrar en la contratitis aguda, que es una de las enfermedades graves. Entonces paralicemos la ciudad. No, perdóneme, es que de todas maneras... No contratamos, entonces paralicemos la ciudad. Hay un punto de equilibrio en eso. Indudablemente la observación que hace la veedora distrital, de quien digo de aparte, es válida su aclaración respecto de que es una entidad de la planta administrativa del distrito, nombrada por el alcalde. Nosotros no
Nos parece que ha hecho una labor de paso muy técnica, muy dentro de su marco legal, porque no es lo mismo actuar uno como ciudadano, y eso entiendo sus limitaciones. Cualquiera que estuviera en sus zapatos tiene un marco de responsabilidades y de cuidados que me parece que los ha jugado con mucha inteligencia, con mucha objetividad y con mucho fundamento. Bueno, y después de las flores que vienen. Es la verdad, pero también por otro lado, no son flores, porque hemos dicho la veeduría distrital debería ser, ya que usted lo refiere, pero nosotros pensamos que debería ser de elección popular y no del alcalde, pero igual cuando hace poco hubo un debate en el Congreso para que se acabara la veeduría distrital, sostuvimos lo mismo, dijimos no se debe acabar la veeduría distrital, lo que es si se quiere cambiarse la modificación una vez concluye este periodo mediante otro mecanismo. Pero eso es lo que tenemos en este momento. Sí, por eso, pero lo que estoy diciendo es que es una herramienta que aporta. Ahora, hay unas herramientas, hay un juego de herramientas, una caja de herramientas que tiene la veeduría distrital como institución pública, y otra la caja de herramientas que tenemos los ciudadanos, que es todo el juego de normas, posibilidades, acciones, digamos, mucho más imaginativas, mucho más con la posibilidad de ser recreadas por la ciudadanía, y eso es lo que hacemos los veedores ciudadanos. Pero no quiere decir, y eso me parece que sería pues el colmo de despreciar o no valorar un trabajo que tiene una función y un alcance distinto, quizás menos periodístico, quizás menos de denuncia, quizás menos en términos de sanciones, porque no tiene las herramientas para eso. Pero lo importante es que la ciudadanía entienda digamos los roles de cada uno de esos recordar que la veeduría reconocer cada uno de los esfuerzos. La veeduría ciudadana no está hecha para decir que todos los servidores públicos está mal. Esa figura nace con el 1421. Jaime Castro, la figura de la veeduría distrital, que mucha gente la calificó con errores, Adolfo, porque ese 1421 también señala al personero distrital con funciones de veedor ciudadano. Pero lo que pasa es que le da otro rol. Pero técnicamente está hecho así. Vamos a cosas concretas. El informe de la veeduría, una baja ejecución de la actual administración. Sí. En materia de transparencia, ¿cómo marcha la administración Petro? Pues nosotros realmente lo que podemos decir técnicamente es que hasta ahora estamos construyendo los instrumentos para hacer una medición más objetiva, porque Bogotá, pues lo escucharon la mayoría de los ciudadanos en la rendición de cuentas de marzo. Según el secretario de gobierno de ese entonces, dijo que se había superado la corrupción, que el alcalde lo había logrado, pero eso son percepciones. Realmente no hay ningún dato objetivo que nos demuestre que eso sucede en las encuestas, y por eso Bogotá, que a hoy una ciudad tan grande y que maneja tantos recursos, no tiene un índice de transparencia, no lo tiene construido. Es parte de lo que es nuestra meta como veeduría distrital, construir ese índice con las entidades que corresponden sobre la base de Transparencia Internacional y lo que ha trabajado Transparencia por Colombia, construir este año ese índice. Y lo mismo estamos ya en una construcción del índice de integridad, que ese es un índice no de fuentes secundarias, sino más bien de percepción de ciudadanos, de empresarios, de funcionarios, en donde se manejan varios componentes: calidad de la información, bien público que se está produciendo, temas de contratación, de rendición de cuentas, de control social. Es decir, necesitamos ser más racionales en nuestras afirmaciones, y para saber si Bogotá ha mejorado o no en términos de transparencia, pues necesitamos tener unos instrumentos validados internacionalmente, que sean objetivos, que tengan un estándar, y poder hacer mediciones periódicas, y estamos hoy en la etapa de construir esos indicadores. No me diga, doctora Adriana Córdoba, entonces en la veeduría distrital todo está por hacer. No en la veeduría, en la ciudad. Realmente Bogotá no tenía, y no es un tema, para mí podría ser fácil decirle es bueno, es regular o es mala la transparencia, sin ningún piso técnico, pero creo que lo que hemos buscado hoy en la veeduría distrital es que todo concepto que nosotros digamos esté sustentado juiciosamente y no perceptualmente. Eso creo que nos blinda, y en términos de transparencia estamos coordinando el programa que les digo, el artículo 38 del plan. ¿Cuándo vamos a tener resultados en ese tema? Pues esperamos que para el agosto del 2014 tengamos ya la medición, y para el próximo mundial. No me diga, doctora Adriana, no me diga. Es mejor tener algunas... Primero el mundial y no me diga. El índice de transparencia esperamos tenerlo en agosto del 2014, y el de integridad, si queremos tener ya la primera medición ahora en... Excelente. Agosto del 2013, o sea que el de integridad lo tenemos para el 2013 y el de transparencia para el 2014. Pablo Bustos. Yo sí creo que yo escribiría un poco en el sentido de que no hay forma de medir, digamos, de saber si en esta administración existe más o menos corrupción que en la, por ejemplo, la de Samuel Moreno. A mí sí me queda perfectamente claro
que hemos dado un salto cualitativo muy importante. ¿Se ha mejorado el tema? Indudablemente. Uno encuentra acá lunares, sí, y nosotros mismos los hemos denunciado. Por ejemplo. O sea, y ahí no hemos visto todavía la veeduría distrital. Los lunares el tema de basuras. Vemos corrupción en el tema de basuras. Vemos que hubo desgreño o hubo, digamos, cierta disfuncionalidad que podría generar algún grado de responsabilidad, que hubo una afectación patrimonial a la ciudad, que habría unos intereses por lo menos más o menos claramente definidos en algunos medios, en algunos mandos medios. Vemos que el tema de que hubo también un poco de desgreño en el manejo de la política impositiva en la ciudad respecto al tema de todavía insoluble de la valorización, por ejemplo. Pero un momento, doctor Pablo, usted que se especializó, escúcheme la coma, porque eso es un debate, usted se especializó en hablar de corrupción. Y ahora me está maquillando la palabra con desgreño. No, estoy diciendo que hay imputaciones claras que hemos hecho públicamente y la opinión ciudadana lo sabe y aparece registrada en los medios de comunicación. Hemos hecho los señalamientos. Nosotros como nunca, y quizás por eso no hemos tenido ningún problema legal, o sea, mi oficio también como profesional del derecho me obliga a tener ciertos cuidados en el manejo del lenguaje para efectos de evitar problemas. Usted no habla de corrupción en la práctica. Yo lo que señalo es que hay hechos que están puestos ante los órganos de control para que tomen las decisiones respecto de posibles irregularidades que se habrían dado entre los mismos, y lo hemos documentado. No solamente lo estamos diciendo ahora ni lo estamos inventando, sino que hemos aportado. Pero se hace un reconocimiento a la administración que se ha superado. Es decir, que es que no está Tapia, Dávila, Gómez y los Nule en la francachela de la repartija burocrática y a su vez de la captura de la contratación en Bogotá, sino que estamos encontrando fenómenos episódicos donde se detectan grandes preocupaciones que afectan de nuevo el patrimonio público y la moralidad administrativa, pero eso es distinto a mostrar ese carácter insular de hechos preocupantes en la contratación de la ciudad, el manejo digamos, inclusive de su proceso de clientela o su proceso político administrativo, pero es que se han confundido dos cosas en la ciudad, el debate ideológico o político respecto de si uno gusta o no de la administración y sus valores y principios políticos, o si la administración es en sí misma proba o censurable. Muy bien. Bueno, noticias de la veeduría, doctora Adriana Córdoba. Tenemos el informe, la ejecución muy baja, lo determina la veeduría, ejecución del 26%. Sí. 26, muy bajo, muy bajo. Pero eso es particular de esta administración, ¿o es la constante? Pues nosotros hemos hecho una comparación con los últimos 10 años y este año es menor a la del propio alcalde Gustavo Petro a la misma fecha en el 2012, porque en el 2012 había una ejecución del 31%, y sí es la más baja de los últimos 10 años. Obvio que las explicaciones, como ustedes ya lo señalaban anterior, puede ser que los funcionarios de la administración actual tienen mucha prevención de ejecución por los temores de la corrupción, pero también hay situaciones como por ejemplo la Secretaría de Hábitat, que tiene un nivel de ejecución del 5%, pues ellos dicen, nosotros al no poder adjudicar subsidios de vivienda de manera generalizada, hasta no tener espacios específicos en donde se van a construir las viviendas de interés social y prioritario, pues entonces no podemos adjudicar. O sea, hay como una relación, por eso decíamos, entre la ineficiencia y las decisiones de política totalmente que hacen que no haya una ejecución. Entonces, que no es, que es de alguna forma mala administración, pero que no es. ¿Pero le puedo colocar esa palabra? ¿Esta administración es ineficiente? Pues de manera general no, en algunos casos específicos sí. En casos específicos como Hábitat. Pero ahí es donde también volvemos a mirar la realidad en que Hábitat tiene que tomar unas decisiones también asociadas al nivel nacional. El IDU, por ejemplo, parte de la ejecución tan baja que tiene del 5%, la explicación que dio la directora del IDU hace unos días es que esos recursos provenían del cobro de valorización que estuvo quieto durante varios meses, una decisión final. Entonces, digamos, se vuelve como una bola de nieve, que lo que sí es importante, yo diría como recomendación a la administración, es que el juego de la gestión pública tiene un tablero, tiene unas reglas, tiene unas fichas, tiene unos tiempos. Entonces, entre más rápido uno se acomode a esas fichas y a ese juego, pues más eficiente es. Creo que eso es lo más importante. Es una preocupación común y generalizada, en realidad, esa última que señala. Muy bien. ¿Cómo ve a futuro la administración Petro? En lo que le resta. Pues en lo que le resta, quiero creer, digamos, que tiene una actitud de escucha más amplia.
por ejemplo, lo que pasó ahorita con el POT tiene que al alcalde darle una señal de que hay muchas voces que están necesitando ser oídas y que la administración reconozca en esas voces gente que quiere ayudar, no gente que quiere perseguir. Correcto. Y entendemos que muchos de los bogotanos están ahorita en una tónica de construir y que al alcalde le vaya bien, entonces que escuche las voces no como críticas de persecución, sino que escuche las voces como intenciones de construir y demás gente viendo por la ciudad y viendo por Bogotá. ¿El alcalde se escucha a la veedora? Pues sí, él me escucha, después él tomará las decisiones. No, pero usted sí se reúne con él. Yo me reúno con él, por ejemplo, en el tema del POD hablé con él 4 horas en la semana que iba a haber la votación. ¿Y la conclusión? Pues la conclusión, vamos a ver. No, pero usted, ¿no se puede comentar algo o no? No, pues la conclusión de nuestra conversación es que él tomó clara nota, digamos, y amplió la comprensión de donde nosotros como veeduría veíamos obstáculos o objeciones al POD. Ya después la decisión que él tome como el gobernante que es y con su equipo, pues ya no depende de nosotros hacemos nuestro papel de poderle mostrar a tiempo puntos claves que él tiene que observar, lo que pase de ahí en adelante, pues nosotros no lo controlamos. Objeciones con respecto al POD de la veeduría, ¿por qué no me la señala? Pues una que era una reforma excepcional la que se está previendo la norma en este momento, pero que lo que mostró la administración en el MEPOT era más una reforma estructural. 2, que las justificaciones que la administración presenta para esta reforma, como son que la ciudad se adapte al cambio climático, que se haga una simplificación normativa, que se organice a la movilidad, que se adapte, digamos, a los temas de movilidad, o que se ajusten las proyecciones poblacionales. Estas 4 como mínimo no necesariamente tienen su obligación de ser modificadas en el POT, se podrían haber hecho a través de decretos o de ajustes a los planes maestros, y creo que la principal y más grande objeción que le encontramos es que en el discurso político de la administración hay muy buenos objetivos loables, pero cuando luego ya uno miraba los 530 artículos encuentra muchas deficiencias, incoherencias y un sistema de planeación como el que Bogotá lleva desde el año 2000, que requiere muchas mejoras, pues también se veía debilitado y no había una propuesta alternativa que nos demostrara que fuera mejor de lo que hoy está. Pues doctor Pablo Bustos, lástima, eso es para más programas, doctora Adriana Paz, que se le congestionó la agenda. Sí, usted me llamó ayer y yo, como cada vez que usted me llama, yo lo vengo. Entonces yo dije, sí, vengo aunque sea un pedazo. Señor, no, pues muy complacido, pero sí, claro, me interesa su presencia con voluntariamente, cierta frecuencia claro en este tipo de programas. Doctor Pablo Bustos, entonces la conclusión es, usted sigue con las serenatas. Sí, eso fue muy bueno, y yo ya que lo tengo acá al frente quiero reconocer eso, porque la ciudadanía tiene que inventarse maneras de innovación social para mostrar el rechazo o para mostrar la aprobación, y llevarle una serenata a la presidenta de... Eso de los símbolos. Viniendo de la esposa de Atarán Mocusiano, por eso es un elogio superior. Eso es mocusiano, ¿verdad? Claro, sí. Eso es cambio cultural voluntario, eso es símbolo, eso es, creo, más de lo que necesitamos, o sea, más expresiones. ¿Cuándo le va a dar pacíficas? una serenata a la veedora? No, vamos, es decir, invito a la veedora a que nos acompañe en una serenata que próximamente tendremos frente al Consejo de la Ciudad. ¿Ah, sí? Es decir, ese será un concierto del serrucho, porque ya denominado así por la obvia razón de que tenemos un consejo que necesita tenerse en serio como el protagonista de la política en la ciudad, que no lo ha sido. Nos queda y en eso, pues la invitación es justamente a eso, a participar, a generar espacios de control social y a empoderar ciudadanía a través de una cultura de la legalidad. Lo que están haciendo con convocar ciudadanía de manera simbólica a hacer presencia, a mostrar rechazo y corresponsabilidad es clave. Nuestro rol es diferente, en la misma dirección de promover control social, pero... Termina el gran debate con Adolfo. Gracias, final, doctora Adriana. Que necesitamos más gente actuando y viendo por Bogotá, y creemos que entre todos podemos hacer mejor ciudad si nos lo proponemos. Doctor Pablo Bustos, cierre con más noticias. Es en equipo que vamos a dar el jueves. Tenemos el concierto en la Procuraduría con una banda, porque allá también hay bandas, y esta banda será musical contra la banda. Gracias, doctor Pablo Bustos, gracias, doctora Adriana Córdoba, en la parte técnica, Peter Cifuentes, gracias, mi querida Estefanía Cervantes. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, 1 de la tarde en el gran debate con Adolfo Beck, Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá.